Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Banco Central de Chile informó que la actividad económica cayó un 15,3% en mayo. Cayó un 15,3% en mayo. Si el 14,4% de abril había sido inédito, histórico, imagínense esto. Miremos la mitad del vaso lleno, si usted quiere. Bueno, algunos esperaban 20% de caída. 20%. Otra mirada al vaso lleno, hay países cerca que han caído 40%. Todo eso es tremendo, pero una realidad indesmentible, dolorosa y dramática para las familias chilenas es que la actividad económica mensual de mayo cayó un 15,3%. Bueno, es el peor registro desde que se realiza la medición, así nomás. Lo más malo para atrás. No busque porque no hay más malo para atrás. Es una serie desestacionalizada, disminuyó 3,4 respecto de abril, el mes precedente, y 15,2 en 12 meses. Mayo, este mes que estamos midiendo, este dramático 15,3 negativo, o sea, de crecimiento económico, presentó 2 días hábiles menos en comparación al mismo mes del 2019. Ahora, el tema de los días hábiles o no hábiles en tiempos normales era a lo mejor más factor de diferenciador. Pero ahora cuando hay tanta cuarentena, días hábiles y no hábiles, da la impresión de que la diferencia puede ser menos. Ahora, y una cosa interesante, si usted lee el informe del Banco Central, que a las 8 de la mañana hoy salió, lo lee con cuidado, el Banco Central deja establecidos los 2 párrafos finales que no sería raro que tenga que revisar estas cifras porque no tiene la capacidad, a la anormalidad que estamos viviendo, de poder recoger los datos que habitualmente tiene para construir esta medición. En una de esas podría ser peor si tuviéramos más datos, pero en fin, probablemente esto se va a corregir, pero este 15,13 es lo suficientemente malo como para que nos preocupemos. Si bien el índice mensual de actividad económica, que eso es el IMASEC, en lo minero creció, fíjese usted, 1,2%, entonces el no minero cayó 17%. Incidió principalmente por efectos económicos de la pandemia, que duda cabe, eso es el diferenciador, ese es el colapso de las economías en el mundo. Bueno, servicios, comercios, industria manufacturera, construcción fueron las actividades más golpeadas. En servicios, las principales caídas se registraron en educación, transporte, servicios empresariales y restaurantes y hoteles. En términos desestacionalizados y con relación a abril, el IMASEC minero se contrajo un 1,6%, mientras que el no minero lo hizo en 3,7%. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, afirmó que estos malos resultados se deben a las medidas sanitarias de esta pandemia. Escuchémoslo. Esperamos que estas negativas cifras se repliquen e incluso empeoren durante el mes de junio. Con ello completaremos un segundo trimestre, lo dijimos, lo anticipamos, para el olvido, realmente muy malo. Esta situación está estrechamente ligada a las medidas de confinamiento, a la pandemia, y por eso hemos insistido, cuando lo peor de la pandemia, cuando lo peor de la crisis sanitaria vaya quedando atrás, cuando podemos volver a salir, volver a trabajar, volver a nuestra vida cotidiana con los resguardos, siempre la prioridad sanitaria va a estar ahí y las medidas de seguridad también. La actividad económica va a ir retomando. Bueno, cuando podamos cada uno de nosotros salir a hacer nuestros trabajos y se pueda reactivar este país, hay que ponerle el hombro muy duro porque vimos ayer desempleo altísimo, se han destruido 1,5 millones de empleos aproximadamente. La cosa por donde uno la mire es muy dramática. Déjeme darle una buena noticia. En la isla de Pascua se iniciaron las clases, porque en la isla de Pascua llevan un tiempo en que no han tenido casos y los niños, con todas las medidas sanitarias que se requiere, volvieron a las salas de clases, tomando resguardos, insisto, pero tratar de empezar a volver a buscar formas de movernos, funcionar, y a lo mejor vamos a tener que empezar en algunas partes a mirar con lupa en qué lugares y qué comunas de Chile se podría a lo mejor hacer esto.
Hay algunas comunas, a lo mejor en la región de Aysén, por ejemplo, que no han tenido ni un caso. En fin, no tengo idea cuál, no soy autoridad sanitaria, pero tener cerrado el país de Arica a Magallanes, exceptuando la isla de Pascua, en todos los colegios, en todos los trabajos, es una situación que tiene altísimos costos, por lo tanto hay que estar muy encima para ver cuándo podamos tratar de reactivarnos un poquitito para no atrofiar a esta economía o a este país, que no es un tema económico de una empresa o no una empresa. Esto es un problema social más que económico. La pobreza es un drama social que trae mucha miseria, mucha desigualdad, mucha injusticia y muchos dolores para los más pobres sobre todo. Vamos a la mesa de conversación y nos vamos a conectar con el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker, diputado demócrata cristiano. Matías, buenas noches, gracias por recibirnos en tu casa. Hola, buenas noches Matías, gusto saludarte. Igualmente. Esta comisión está trabajando ya después de que se aprobó ayer en la comisión mixta la admisibilidad del trámite para mirar los casos de la posibilidad de retiros de las AFP, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué es lo que se está discutiendo en esta comisión mixta? Este es un proyecto de reforma constitucional. Que es lo que los parlamentarios podemos tener iniciativa. Los parlamentarios no podemos tener iniciativa de ley en materia de seguridad social, pero sí podemos presentar un proyecto de reforma constitucional, específicamente una norma transitoria que por única vez permita, dentro de la pandemia, dentro de la declaración del estado de catástrofe, a las personas disponer de parte de sus fondos provisionales. El proyecto lo que propone es que sea un mínimo de 5 ingresos mínimos mensuales y un máximo de 150 UF. Hay otra propuesta, por ejemplo, la senadora Rincón, que propone que sea un porcentaje, un 10% por única vez producto de la pandemia. ¿Cómo se está dando, en qué tono se está dando esta discusión para después entrar en los méritos o deméritos de esta? Hoy día tuvimos una muy buena discusión y de hecho por unanimidad la comisión acordó votar este proyecto el día martes. Nosotros tenemos muy claro que no le sirve a la gente que nos está mirando hoy día en la televisión llegar con una solución en 3 meses más. La gente necesita una solución ahora y me refiero a la clase media que no ha recibido el ingreso familiar de emergencia o que es absolutamente insuficiente para ellos un monto de 100.000 pesos por persona. Estoy hablando de las pymes que no han podido acceder al crédito FOGAPE, gente que está muy complicada y por eso queremos dar esta alternativa, Matías, como se ha hecho en otros países, como en España, en Australia, en Perú, en Costa Rica. Espero que el gobierno se involucre en este debate. El día lunes vamos a invitar a la ministra del Trabajo, al ministro de Hacienda. Sería muy importante que el gobierno pudiera comprometer un bono de reconocimiento. Hay distintos mecanismos que se han posado para que no exista daño provisional en el futuro. Por ejemplo, José Ramos, destacado economista, proponía que se postergara un año la edad de jubilación. Salvador Valdés, economista, ha propuesto, por ejemplo, aumentar en un punto la cotización. Hay distintos mecanismos. Ojalá que hubiera una contribución estatal también para que no exista daño previsional el día de mañana, pero que le permitamos a los chilenos poder disponer de una parte de sus ahorros previsionales hoy día, que es cuando lo necesitan. ¿Por qué es mejor la alternativa? Después podemos ver las distintas que tú acabas de plantear, cuál puede ser mejor y peor, pero vamos a lo macro. ¿Por qué es mejor el retiro de las platas que cada uno de nosotros tiene en nuestras cuentas con un eventual daño a las pensiones, a la jubilación, porque no todos van a poder eventualmente devolverlo? No sabemos el bono de reconocimiento de 30 años, si el Estado en 30 años más va a tener la plata o la voluntad de devolverlo y reconocer ese bono, pero en fin, versus, como planteaba RN el domingo, por ejemplo, un crédito blando del Banco Estado. ¿Por qué es mejor ir a la clase media en recuperación de su propia plata versus un crédito externo con las tasas de interés tan bajas que están hoy día? Por la razón, Matías, que tú mismo has señalado, se trata de los ahorros de los propios trabajadores. Entonces, los trabajadores dicen, bueno, ¿por qué me voy a tener que prestar a mí mismo? ¿Por qué voy a tener que después devolver ahorros que son míos, que son para mi jubilación? En definitiva,
es una cuestión que para mucha gente, para la mayoría de la población, yo me atrevo a decir, no tiene mucho sentido. Yo sé que hay una discusión, se dice, mire, esta cuestión puede ser pan para hoy y hambre para mañana, pero yo quiero recordar lo que decía Agustín Esquella, hoy día el destacado profesor, en una carta al Mercurio. Hoy día la gente siente que esto no es ni pan para hoy ni pan para mañana, porque tampoco tiene una expectativa clara de poder jubilar en términos dignos, y por eso lo que queremos es reestructurar todo el sistema de fondos de pensiones, y algo avanzamos en el proyecto en la Cámara de Diputados, estableciendo alternativas, que la gente pueda cotizar en cooperativas sin fines de lucro, no tener este sistema de ahorro forzoso en la AFP, tener mecanismos de solidaridad intergeneracional, intrageneracional, pero creo que es una discusión que hay que dar, Matías, y que la respuesta tiene que ser ahora. Pero la pregunta era no qué tipo de sistema de pensiones tenemos, es por qué ir al fondo de pensiones de cada persona y no que a esa persona se le preste un crédito blando, por ejemplo, con tasa de interés cero, por ejemplo, con con un año o 6 meses de gracia, o con devolución de ese préstamo contingente al ingreso, es decir, si es que tiene ingresos paga y si no, no, y un máximo de 10% de ese ingreso futuro. ¿Por qué es mejor ir a la plata a la AFP de cada uno que a que le presten plata a esa persona a un banco? Yo sé que el fondo de pensiones es la última alternativa que tienen las personas, pero en definitiva la gente dice, bueno, ¿por qué tengo que endeudarme para traer a valor presente algo que yo necesito para cubrir mis necesidades básicas hoy día, cuando tengo ahorrado, producto de mi trabajo, de mi esfuerzo personal, un fondo de pensiones que se pueda disponer por única vez hasta cierto monto, hasta cierto porcentaje? No se trata de regalarle recursos que no necesitan las personas, como dijo el senador Alamán en una muy mala frase. No es regalar porque la plata es de cada uno, o sea que nadie te puede regalar lo tuyo. Es fruto del trabajo de cada chileno, y por lo tanto yo creo que es absolutamente legítimo que la gente aspire a que pueda disponer de esos recursos circunstancialmente hasta un cierto porcentaje y no tener que endeudarse consigo mismo, que la verdad es que no tendría mucho sentido. No, endeudarse con un banco, no consigo mismo. La alternativa es que no me he expresado bien. La alternativa de endeudarse con un banco. Banco Estado te presta la plata, tasa de interés cero, 1 año de gracia y pagas solo si tienes ingresos. Si entendí la idea, Matías, pero eso significa endeudarse finalmente con la banca cuando los trabajadores tienen ese capital ahorrado fruto de su trabajo. Por eso yo creo que es una alternativa que hay que considerar. Se ha hecho en otras partes del mundo producto de esta pandemia, una experiencia reciente en España, en Australia, en Costa Rica, en Perú, también viendo ejemplos cercanos. Y yo creo que el gobierno tiene que involucrarse en esta discusión. A ver, yo veo que en los últimos días se han abierto más economistas, incluso el presidente de la CPC hoy día se demostró partidario de debatir el tema. Yo creo que hasta hace 2 meses esta era una alternativa impensada, pero hoy día la gente realmente está con el agua hasta el cuello. Es absolutamente insuficiente el ingreso familiar de emergencia para las necesidades que hoy día tiene la clase media, y no todos han podido acceder a estos beneficios. Matías Walker, ¿es la última alternativa o...? Porque dijiste recién, todos estamos de acuerdo que es la última alternativa, pero estás planteando que no es la última, porque tú prefieres esa alternativa a que les den un crédito con tasa de interés cero. O sea, ojalá pudiéramos tener una renta básica de emergencia mucho mayor por 6 meses y no por 3 meses. Esto es un planteamiento que hemos hecho hace mucho tiempo. Es otra discusión. La discusión es para la clase media que tiene recursos en su fondo de pensiones. Tú recién dijiste lo de la AFP, ojalá sea la última ratio. Pero también acto seguido dijiste, no se tienen que endeudar, es mejor lo de la AFP antes. ¿Cuál es la postura tuya, particular de tu partido? ¿Antes retirar las plata de la AFP o un crédito? Nosotros consideramos que antes que el trabajador se endeude con la banca, es preferible que pueda ocupar circunstancialmente sus ahorros previsionales hasta un cierto porcentaje, porque es algo que pertenece a su patrimonio, que es algo que pertenece a su capital. No tiene que debérselo a nadie. Nos parece que una alternativa que está más a la mano, que puede ser mucho más operativo y que finalmente deberíamos resolver en forma mucho más rápida.
Ya, considerando que la alternativa del retiro de las platas de AFP es la alternativa que les gusta, que te gusta a ti o tu partido, dentro de esa está la alternativa de que la devolución la haga el propio ahorrante, una vez que saca y se compromete a devolverlo, por ejemplo, un descuento por planilla, como puede ser en las cajas de compensación, ¿no es cierto? O que sea el Estado el que me va a reponer mi plata. ¿Qué alternativa les gusta más? ¿Les parece más plausible? Obviamente, sí. Obviamente lo deseable, y es lo que propone el proyecto del diputado Jaime Mulet, que es el proyecto que está en tabla, sin perjuicio de que se han incorporado otras iniciativas, es que se pueda establecer un bono de reconocimiento y que el día de mañana el Estado le reconozca eso al trabajador para que no exista un daño previsional. Ahora, nosotros sabemos que eso desde el punto de vista financiero es una cuestión difícil, para eso sí necesitamos patrocinio del Ejecutivo, pero hay distintas alternativas. Tú puedes establecer, Matías, un fondo de reconocimiento a través de un financiamiento mixto. Por ejemplo, parte se financie con la postergación de un año en la edad de jubilar. Es una alternativa, que es la que ha propuesto José Ramos, el economista. Hay otras propuestas, como la de Salvador Valdés, aumentar un punto la cotización. O sea, hay distintos mecanismos. Puede ser un componente mixto, ¿te fijas? Para no tener que postergar la edad de jubilación mucho tiempo o para no aumentar tanto la cotización del trabajador. Pero son capitales que hoy día están a la mano, que los trabajadores requieren urgentemente, no para mañana, para ayer. Y por lo tanto creemos que es una alternativa muy viable. ¿Y ese punto de cotización extra sería a cargo del empleador? Por ejemplo, así como estamos discutiendo... Con un país con un 15,2% de desempleo, ¿no será cargarle la mochila al empleo más con un punto de pago de pensión a las personas y que al final los que paguen son las personas que les va a costar más encontrar trabajo? Lo que pasa, Matías, es que recuerda que en el proyecto de reforma previsional de este gobierno ya se está aumentando progresivamente la cotización de cargo del empleador con cargo a un punto al año. O sea, se pueden establecer mecanismos mixtos, pero en definitiva es un capital que hoy día tiene el trabajador, que puede echar mano de forma rápida, de forma fácil, expedita. Y yo creo que tenemos que dar una respuesta. Y lo fácil, la crisis de legitimidad que tiene el sistema. Y lo fácil en épocas de crisis no es tentador, pero acaso peligroso para lo prudente y razonable en el largo plazo. Porque dice, es fácil hacerlo. Pero las propuestas fáciles en estos casos pueden ser peligrosas en el día de mañana. Pueden ser complejas, que la paguemos más cara el día de mañana. No hay nada menos fácil que la situación que están viviendo cientos de miles de chilenos en este momento. Y estamos todos de acuerdo. Y tenemos que buscar mecanismos. Logramos un gran acuerdo para establecer un ingreso familiar de emergencia de 100.000 pesos por persona, que llegó 3 meses tarde, pero gracias al empuje del Colegio Médico, a un trabajo transversal de 14 economistas, logramos un acuerdo. Probemos que nos quedamos cortos, que es insuficiente, que hay un porcentaje importante de la clase media que no está llegando a ese beneficio, que hay un porcentaje importante de las pymes que no están accediendo al crédito del FOGAPE. Esas personas hoy día necesitan comer, necesitan pagar cuentas domiciliarias. Por eso no está en duda, también... Matías. Eso no está en duda, el tema. Entonces, lo que no está en duda es que se necesita. La pregunta es cómo llegar. Claro, el problema, sí, no cabe ninguna duda de que hay que activar el empleo, activar la economía, ir a las familias de clase media, sobre todo que tienen menos apoyo. La pregunta es por qué vía. Y no todas las vías tienen los mismos efectos. Por eso hay que ser sumamente riguroso, y ustedes me imagino que lo están haciendo viendo costos y beneficios de cada una de las alternativas. Por supuesto, pero yo creo que hay un elemento también subjetivo importante a considerar, Matías. Preguntémosle a la gente qué es lo que quiere hacer. Tratemos a la gente como adultos. Yo creo que la gente hoy día está en condiciones de decidir, bueno, si echo mano a un porcentaje de mis fondos previsionales, si eso me va a generar o no un daño previsional. Es una situación que cada una de las personas tiene que evaluar en su mérito. Estamos hablando de una norma transitoria en la Constitución, una facultad que se va a ejercer por una sola vez, no en cualquier situación de estado de catástrofe. Y en eso hay un consenso en la Comisión, y hoy día tuvimos un debate muy bueno con profesores de Derecho Constitucional, con expertos previsionales. Sería una sola vez, con nombre y apellido,
por la declaración de zona de catástrofe debido al COVID-19, que las personas puedan disponer excepcionalmente de parte de sus ahorros previsionales para parar la olla, para finalmente enfrentar una situación económica que es muy difícil, en complemento de todo el resto de medidas que se está implementando, pero creemos que es una alternativa válida de poder ejecutar. Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por esta conversación esta noche. Que esté bien, Matías. Gracias a ti, Chao, Matías. buenas noches. Que le vaya bien. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Bueno, tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o al fono 23 21 00 084. Bueno, llegó el momento de entrar a conversar sobre la pandemia, las cuarentenas y las estrategias país. Hoy se está siguiendo una estrategia, hace un tiempo había otra estrategia levemente distinta, pero dentro del mismo gobierno, una continuidad con un cambio establecida por este ministro. Otros países tienen sus propios caminos y es interesante discutir, y para eso son estos espacios, para discutir alternativas, porque uno no se puede enamorar de la estrategia. Uno sigue con su estrategia en la medida que le funciona y tiene convicción de que le va a funcionar en el mediano o largo plazo. Y para eso queremos invitar a esta conversación a Ricardo Vitrán, que es economista, es doctor en economía de la salud, es consultor o ha sido consultor del BID y de un montón de organismos multilaterales y redactor de múltiples papers. Ricardo, muy buenas noches, gracias por recibirnos esta noche en tu casa. Buenas noches, Matías, gracias por tenerme. Bueno, si uno pone sobre la mesa, le saca la foto al país hoy día, a números gruesos, tenemos 282.000 casos totales, tenemos 30.000 casos activos, tenemos 5.700 fallecidos confirmados, podrían ser hasta 8.000 o 9.000 si son los con PCR no confirmados, pero dejémoslo en 5.700 fallecidos confirmados. Y por otra parte, que es la otra pata de esta sociedad, tenemos un mañana, tenemos una economía que está en situación calamitosa, está con una economía que crece al 15,3%, decrece en un 15,3%, con una cesantía del 11,2%, todo esto es histórico. Entonces, ¿cómo conjugar estos dos elementos para un país que tiene que seguir viviendo, tiene que seguir hacia adelante? Por eso la pregunta es, ¿qué estrategia deberíamos seguir, a tu juicio, de cuarentenas y en la pandemia? Y además, para contener el costo económico que tiene esta pandemia. Muy bien, bueno, lo más importante es poder hacer una transición hacia la post-pandemia sin que ocurran grandes de muerte, grandes cantidades de contagio, y que permita que las personas que son menores de 65 años y que no son médicamente vulnerables puedan retornar progresivamente a sus actividades cotidianas, a la vez que las personas mayores de 65 años, la mayoría de las cuales tiene 2, 3 o más patologías crónicas, puedan ser protegidas. Ricardo, un momento, Ricardo. Estamos con un leve problema de comunicación y para esto es re interesante tener la frase continua porque o si no nos va a costar explicarnos. Ahí sí estamos bien, a ver si podemos volver. Muy bien. Tú dices que esto es prepararnos para la transición hacia la salida de esta cuarentena. Efectivamente, hay evidencia, es una evidencia débil, pero hay una evidencia de que la cantidad total de nuevos casos de COVID en Chile ha venido disminuyendo desde el 15 de junio. Sí. Es débil porque la cantidad de exámenes de PCR que se ha venido haciendo cada día también ha venido variando y ha venido disminuyendo, en parte por las lluvias. De modo que la menor cantidad de casos reportados cada día puede responder en parte al hecho de que se están haciendo
una menor cantidad de exámenes de PCR. Entonces hay que mirar las cifras de la cantidad de casos nuevos con mucha cautela. Ricardo, un segundo, un segundo para solo contrapreguntarte. También podría ser que se están tomando menos PCR, puede ser por la lluvia, la gente no ha salido de su casa, o puede que haya menos demanda por esos test, porque a lo mejor hay menos contagios. Podría ser. Ambas cosas pueden estar ocurriendo, efectivamente. No es posible saber en este momento cuáles de esas dos causas explica el fenómeno, pero las dos pueden estar ocurriendo y por eso que es conveniente ser moderadamente cauteloso al interpretar los datos. Claro. Ya, pero ¿cuál es la estrategia de esta? Primero, ¿cuándo a tu juicio debería empezar esta transición y con qué estrategia? Ok, se ha observado, nosotros hemos estado mirando la incidencia en todas las comunas del país, con y sin cuarentena, y lo que hemos observado es que desde hace aproximadamente 2 semanas, la cantidad de nuevos casos diarios ha venido disminuyendo en la mayoría de las comunas que están en cuarentena. Esto es a diferencia de lo que pasaba hasta hace 2 semanas atrás, en que pese a que las cuarentenas estaban vigentes, la cantidad diaria de casos iba aumentando de forma meteórica. Ahora pasa al revés. Me parece a mí que desde que se comenzó a fiscalizar con mucha más fuerza las cuarentenas, hace aproximadamente 2 semanas, y a restringir algo más la cantidad de permisos y salvoconductos, esto ha sido el resultado de que ha comenzado a disminuir la cantidad de nuevos casos y por lo tanto yo creo que muchas comunas se están acercando a una situación en la cual llegan una cantidad de nuevos casos que es lo suficientemente pequeña al día como para que estas comunas se pudieran, digamos, graduar de la cuarentena. Salir de la cuarentena, pero no salir de cualquier manera. Debieran salir de la cuarentena. Nuestra propuesta es que las personas que son las más proclives, que tienen la mayor posibilidad de terminar en UCI y de morir por el COVID, esas son las personas mayores de 60 o 65 años. Esas personas debieran permanecer en una cuarentena asistida por entregándoles comidas, entregándoles teléfono celular, entregándoles atención médica, entregando un poco de cuidados, de manera de que puedan permanecer en sus casas tranquilamente, con el protegerlas, puesto que son las personas que no son las más vulnerables a cuando todos tenemos una posibilidad semejante de contagiarnos cualquiera son nuestra edad. Pero los mayores de 65 que tienen enfermedades crónicas en su mayoría y otros más jóvenes con enfermedades crónicas tienen una probabilidad muy alta de enfermarse grave y terminar en UCI, ocupar camas UCI y eventualmente morir. Estas cuarentenas selectivas que nos proponen para que los que más sufren por la enfermedad puedan ser protegidos en sus hogares, de modo que las personas menos vulnerables a enfermar grave y morir puedan retornar a sus actividades habituales. O sea, nosotros calculamos cuál es el costo. Dame un segundito, vamos a ir al costo de esa. Entonces, para entenderlo bien, porque lamentablemente, Murphy, la comunicación no está haciendo todo lo óptima que quisiéramos. A ver, yo leí tu país, pero entonces tú dices, cuando podamos salir, que ya estamos cerca, dado que se ha bajado el contagio en la mayoría de las comunas, salir de una manera progresiva, pero selectiva. Es decir, mayores de 65 años, mantenerlos en cuarentena y los menores de 65 años que salgan con todas las medidas de seguridad, distancia social, mascarilla, lavados de manos, empezar a activar sus trabajos y la vida cotidiana. Y esas de 65 años hacia arriba, contagiados o no contagiados, una cuarentena resguardada y pagada por el Estado. ¿Eso es? Efectivamente. Eso, tal cual, efectivamente. Hay que incluir también a algunos menores de 65 años que padecen de ciertas condiciones médicas como hipertensión arterial, como problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad mórbida, que pueden ser menores de 65, pero que también tienen mucho riesgo de enfermar grave y de morir. Ellos también debieran estar en cuarentenas protegidas durante este periodo de transición.
En las cifras que tú das en este estudio que haces con otros economistas, Jorge Claro, Rodrigo Muñoz y Paula Arpón, señalas que una cifra que es bien impresionante. Dice que en particular las personas mayores de 70 años son un 7,8% de la población, un 6,9% de todos los diagnosticados con COVID, pero un 19,2% de esta población, 19,2% son los hospitalizados UCI y 66,3% las personas fallecidas sobre el 70 años. Por lo tanto, que habría que enfocarse en ese, que es el grupo de riesgo, y a ellos cuidarlos específicamente más. ¿Cómo Efectivamente. Ya. Sí, eso es así. Las personas mayores de 60 años representan como el 18% de la población. Las personas mayores de 70 representan menos del 10%, pero ellos ocupan la mayoría de las camas UCI y representan como el 82% de todos los muertos por esta epidemia. O sea, que es una población de altísimo riesgo respecto a la epidemia. Y esa es la población que hay que proteger. Proteger a esta población, el resto de los habitantes, podemos retornar a nuestras actividades habituales con mayor tranquilidad, aunque no podemos retornar todos al mismo tiempo. No se podría levantar las cuarentenas comunales todas al mismo tiempo, porque habría mucha gente menor de 65 expuesta a la pandemia, y aunque tienen baja probabilidad de terminar en UCI, serían tantos que igual esos más jóvenes podrían copar las UCIs. Yeah. Y eso es lo que queremos evitar, de modo que el levantamiento de las cuarentenas comunales debiera ser progresivo, velando porque en ningún momento se exceda la capacidad de las camas UCI. Perfecto. O sea, bajo 70, vuelta dinámica, progresiva, muy rigurosa, o sea, muy cuidadoso, y con rigor cuidar las distancias sociales y en fin los cuidados, y los mayores de 70 o 65 definitivamente cuarentena cuidada por el Estado. Entremos ahí, ¿cómo el Estado puede hacerse cargo de esta población y con qué recursos pues? Muy bien, déjame decir algo respecto a los recursos. El costo mensual de las cuarentenas de los 10 millones de chilenos es entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, cuando se habla de cuál va a ser el costo de la medida que nosotros estamos proponiendo, hay que tener presente que partimos de una situación en la cual la estrategia actual nos está costando, digamos, 3.000 millones de dólares al mes. Entonces, la estrategia que nosotros proponemos, que es una cuarentena selectiva para este grupo de riesgo, durante 3 meses tiene un costo total de 900 millones de dólares. Es decir, el costo mensual de la estrategia es 300 millones de dólares, que representa un 10% de lo que nos está costando como país mantener cuarentenas generales. O sea, desde un punto de vista estrictamente económico, las cuarentenas selectivas que proponemos valen muy poco, le ahorrarían al país 2.700 millones de dólares al mes. Ese es el primer punto. Interesante, un costo de 300 millones de dólares mensual el costo de aislar este grupo específico de riesgo. ¿Sería dónde en la práctica? Asegurarnos de que si alguien no tiene la posibilidad de aislarse en su propia casa, llevarlo a una residencia o un hotel con cuidadores especiales para hacer trazabilidad completa y todo eso pagado por el Estado, alimentación, alojamiento, cuidador, todo, ¿eso implica los 300 millones de dólares? Exactamente, mira, hay que distinguir a la población mayor de 65 en 2 grupos para efecto de formular esta estrategia. Yeah. 1/3 de los mayores de 65 viven en viviendas en las cuales no hay menores de 65. Puede ser un único individuo mayor de esa edad, o puede ser hombre y mujer, perfecto, pareja, ambos son mayores de 65, pero no hay jóvenes. Yeah. Por lo tanto, esas personas pueden permanecer en esa cuarentena selectiva en su propia casa. Y el Estado les puede repartir víveres mensualmente, una caja de víveres por, digamos, calculamos un costo del orden de entre 35 y 50 mil pesos mensuales. El Estado les puede proporcionar 2 teléfonos celulares inteligentes para que se comuniquen con la gente de afuera. El Estado le puede dar atención médica telefónica y en persona 24 horas al día, 7 días a la semana. El Estado puede poner a disposición del hogar un trabajador social o un cuidador dedicado o que vaya rotando entre los hogares de un barrio para ir viendo si todo está bien
Ahora hay algunos mayores de 65 que no son autovalentes, a ellos hay que ponerles una persona para que los cuide, los bañe, los alimente. Todos esos costos los hemos considerado para este primer tipo de hogares, Ya. que son aquellos donde solo hay mayores de 65. Ok. Segundo tipo de hogares de mayores de 65, ¿cuál es? El segundo tipo de hogar es aquel en el cual hay mayores de 65 que conviven con menores de 65. Y estos menores, si retornaran a la vida diaria, entran y salen, e inevitablemente van a contagiar a sus parientes mayores de 65. Por lo tanto, tenemos que dividir a los miembros de ese hogar y tenemos que mantener los que son mayores de 65 o los mantenemos en ese hogar si son en cantidad mayoritaria y a los menores los llevamos a otros lugares, puede ser a una casa, un pariente o amigo o una residencia sanitaria. O al revés, si solo hay un mayor de 65 y hay 5 más jóvenes, el mayor de 65 minoritario, él o ella puede ir a una residencia sanitaria y recibir todos los cuidados y recibir incluso un bono económico. Los dos tipos de hogares podrían recibir un bono económico de hasta 100.000 pesos al mes como una motivación económica para participar en esta cuarentena. Ya. ¿Está considerado en el costo total eso? Ese bono incluso. Está considerado. Ya, Así perfecto. es. Aislar a esa persona si es que hay convivencia compartida entre menores y mayores de edad. ¿Y el tercer grupo? Tal cual. ¿Y el tercer grupo de casas? Esos son los dos grupos que a nosotros nos importan. Ok, Así es. Perfecto. Y esto, entonces, 3 meses, todo financiado por el Estado, nos da, a juicio de ustedes, $300 millones. ¿Se ha hecho en alguna parte del mundo? Perdón, al mes. Disculpa, al mes, sí, lo había entendido, me equivoqué. Al mes. ¿Esto se ha hecho en alguna otra parte del mundo? Porque parece muy razonable, pero uno dice, ¿por qué si es tan razonable? Esto no se hace en Chile desde el día 1 y en todos los países del mundo desde el día 1. Ok. Se ha hecho en algunos países del mundo, pero son pocos los países donde se ha hecho. Se ha hecho, por ejemplo, en Israel, donde las personas mayores de 65 recibieron una notificación por celular donde se les señalaba que debían permanecer en su casa y que todos los días en la puerta de su casa iban a encontrar 3 comidas esterilizadas y que ellos no debían salir y se les distribuyó un número telefónico al cual debían llamar si tenían cualquier emergencia, duda, preocupación, ayuda de compañía. Y así ocurrió, y estas personas fueron totalmente protegidas y adicionalmente se prohibió que personas más jóvenes, los nietos, los hijos, visitaran a estos individuos, ¿no? Aquí en Chile originalmente dijimos, con buenas intenciones, que los mayores de 75 tenían que estar en una cuarentena forzosa, pero nadie dijo que los jóvenes, los nietos, los hijos, los amigos jóvenes, no debían visitarlos, porque no sirve de nada estar en cuarentena si entran y salen jóvenes que están expuestos al virus a diario. Entonces, en el caso israelí, estaba prohibida la visita de jóvenes al hogar de personas de mayores de 65 que estaban en esa cuarentena. El estado de Kerala de la India está implementando o ha implementado una medida como esta, la llaman cuarentenas reversas, donde los que quedan en cuarentena son los del grupo de mayor riesgo. En Suecia, el artífice de la política sueca, que fue una política tan controvertida porque ellos decidieron no hacer cuarentenas, Claro. él se jactó durante meses de lo bueno que era porque iban a llegar a la inmunidad de rebaño y a un costo muy bajo porque toda la economía siguió funcionando, pero finalmente murieron varios miles de suecos. Y el propio artífice de esta estrategia pidió disculpas y dijo que murieron demasiadas personas y que el error de ellos precisamente fue no proteger en cuarentenas selectivas a la población mayor de 65. Ahora, también han habido muchos trabajos, que nosotros lo mencionamos en nuestro paper, de economistas muy reconocidos que recomiendan que las estrategias selectivas basadas en el riesgo de las personas son mucho más protectoras de la salud de la población, que es lo más importante, y en segundo lugar, protegen a las economías porque permiten que la actividad económica continúe más o menos su curso. Este estudio que hacen ustedes de costo de $300 millones mensuales, ¿es sustentable esta estrategia completa para el largo plazo? Ustedes dicen es para 3 meses, pero mientras no tengamos vacuna, si sacamos a estos mayores de 65 a la calle
y las otras personas están haciendo una vida semi-normal, semi-habitual, no completamente, al salir se van a contagiar de inmediato si no tenemos vacuna. Entonces, ¿hasta cuánto tiempo es sustentable esta operación? Bueno, 300 millones de dólares al mes es poco dinero considerando que estamos gastando 10 veces más que eso al tener el país detenido. En primer lugar, representa el 10% del costo que estamos incurriendo por impedir la actividad económica. Ahora, propusimos solamente 3 meses porque estamos a la espera de que salga una vacuna, ¿no? Esos 3 meses podrían ser renovables. También se podría aumentar el incentivo económico y las facilidades, los apoyos a las personas que están en esta cuarentena selectiva para que las toleren, ¿no? Perfecto. Se podrían prolongar por otros 3 meses a la espera de que la vacuna finalmente salga. Pero efectivamente el día en que ellos salgan, si los chilenos nos comportamos como nos hemos comportado, como se han comportado muchos habitantes del mundo, es decir, salimos de las cuarentenas y pensamos que todo se acabó y andamos sin mascarilla y nos damos las manos y nos damos besos, en fin, vamos a discotecas y a bares, todo el trabajo hecho y todo lo ganado se va a perder muy rápido, se transforma en tragedia. Entonces, nada de esto tiene sentido si es que el gobierno no es extremadamente severo en la aplicación de las medidas de distanciamiento social, de uso de mascarillas, de lavado de manos, etcétera, etcétera. No hay que tenerle miedo a la aplicación de la ley para lograr que las personas se comporten de la manera apropiada para proteger a ellos y para proteger a los demás. No hay que ser tímidos. Los países que han tenido éxito no han sido tímidos en esta materia, han sido muy duros. Nueva Zelanda, Vietnam, extraordinariamente duro, Singapur, extraordinariamente duro, o sea, China, ¿para qué hablar? Bueno, está bien claro. Propone entonces una transición, no es un blanco-negro salir de la cuarentena, sino que una forma selectiva de salida de cuarentena para conciliar estos dos intereses nacionales que son la vida de las personas y el sustento económico de las mismas. Ricardo Vitrán, ¿dónde se puede revisar el paper? ¿Será un documento público, me imagino, en algún momento? ¿En alguna web, en alguna parte? Para quienes quieran tener. Lo vamos a circular, lo podemos poner en alguna página web que ustedes nos sugieran, pero vamos a circularlo de la forma más amplia posible. Perfecto. Vamos a intentar publicarlo en forma completa en la prensa. Perfecto. Ricardo Vitrán, ingeniero, economista de la salud, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. La crisis sanitaria y el desafío de educación a distancia están afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. CELClass es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades, contenidos y herramientas para gestionar la convivencia de educadores, estudiantes y sus familias. Más información en www.webclass.com, líder en tecnología. Vamos a la pantalla y ahí vemos nuestro portal de noticias 24horas.cl que tiene la siguiente noticia de cabecera.